¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar del regreso del talento. No el talento artístico, como hemos estado hablando en los últimos programas, sino este caso de talento científico. Tenemos en el estudio a uno de los científicos más prominentes, no sé si de España o de Canarias, porque no los conozco a todos, obviamente, pero sí de Fuerteventura. Una persona que ha conseguido más de 2 millones de euros de financiación para investigar y que ha hecho carrera desde Canarias a Estados Unidos. Y además, una gran persona que también vamos a conocer hoy. Recibimos en el estudio con muchísimo cariño y muy contento de tenerlo aquí a Leandro Castañeira. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Leandro, un placer recibirte. Regreso de talento. Has estado casi 10 años en Estados Unidos Sí. y ahora vuelves a tu casa, a donde te formaste científicamente, que es la Universidad de La Laguna. Sí, la verdad que sí, que estoy súper ilusionado. De hecho, cuando estuve allí los 2 primeros años me lo pasé muy bien, pero desde entonces siempre he estado buscando la manera de poder volver. Y ahora estoy súper contento que al final lo conseguí. Lo que tiene el más obrero, que le tira a la casa. Y en tu caso no es distinto. Total, total. Yel. Leandro, vamos a ver. Creo que vale la pena de hacer una presentación en condiciones porque no te quiero tener hablando 2 horas de tu currículum. Aquí tengo las notas. Formado, en primer lugar, como biólogo en la Universidad de La Laguna. Sí. Doctor en biomedicina y en biotecnología. Sí. Y digamos que trabajas en el campo de la neurociencia. Eres eres actualmente investigador, profesor senior en la Universidad de, la diré bien, el Hospital Choc Sí. de Orange County, Sí. California, y has hecho postdoctorado anteriormente en la Universidad de Washington de San Luis. Sí. Y aparte, lo trae de vuelta a Canarias un programa, precisamente de lo que estábamos hablando al principio, para recuperar el talento, que es el programa Beatriz Galindo. Sí. Entonces, había solamente 100 plazas en España Sí. que van por currículum y Leandro ha cogido una de ellas. Sí. Con lo cual, bueno, son cientos, seguramente miles los aspirantes que aspiran a esta especie de programa. Y bueno, y yo creo que para la Universidad de La Laguna, pues recuperar un talentazo después de estar muchísimos años investigando y que bueno, y que vuelva a casa pues con una vida distinta también, con la familia hecha. Sí, pues sí, muchas gracias. Sí, la verdad que unas ganas de venir tremendas. Sí, yo quedé el puesto número 20 y se dividen en senior y junior. Ya me dieron una de las posiciones senior porque ya llevaba más de 9 años y yo creo que también por mi currículum me vine como senior. Seguimos con la presentación porque él no lo va a decir, lo voy a decir yo. Leandro investiga en el campo de la neurociencia y está, pues digamos, de una manera a grosso modo, trabajando en una posible futura cura para la hidrocefalia. La hidrocefalia es una enfermedad que tú me lo has contado, yo no sabía prácticamente, pero muy común en los neonatos y que todavía tiene un tratamiento, pero no un fármaco, que es el que ha trabajado Leandro. Como decíamos, ha obtenido más de 2 millones de euros de financiación para investigar en este tema y ahora mismo dirige a un grupo de personas. Es decir, aquí vemos a Leandro, que también conozco personalmente, por eso me tomo esta libertad de tratarlo así. Lo vemos con sus pelitos, con su barbita y tal. Pero es un tío realmente muy reputado y, o sea, es un investigador top. Entonces, aunque nos conozcamos personalmente, que luego lo veremos, está aquí Leandro por sus méritos. Que eso es lo que vamos a ver en primer lugar, Leandro. Balance de estos casi 10 años en Estados Unidos. Pues la verdad que te cuento un poco cómo ha sido mi carrera en estos 10 años. Bueno, yo le he hecho un poco la introducción. Si quieres, cuéntame este último paso. Es decir, Sí, lo de la cura. Claro, Leandro tiene también, que esto hay que decirlo, publicados. Es autor entre 30 y 40 publicaciones propias. Es autor, que es un montón para un investigador. Y aparte yo no sé lo que decíamos, yo no sé cómo están los investigadores españoles, pero tener cerca de 1000 citas es una barbaridad de su trabajo, para que nos hagamos una idea del volumen, de la dimensión, ¿no? Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito esa cura de la hidrocefalia. Vale, perfecto. ¿Cuál es tu ámbito que estás haciendo y qué es lo último que tienes? Sí, pues nosotros trabajamos con la hidrocefalia pediátrica, que es una enfermedad, digamos, del neurodesarrollo, que hasta hace muy poco tiempo no se sabe realmente qué es lo que está pasando. Y se trata desde un punto de vista, digamos, como muy mecánico.
se entiende que es como que se acumula líquido en el cerebro y los únicos tratamientos es ponerte una especie de tubo, que en inglés se llama shunt, que no me acuerdo cómo se dice en español. Un drenaje. Como un drenaje, un catéter. Te ponen un catéter dentro del cerebro y te lo drenan pues, a otra cavidad. Es el exceso de líquido. Te incrementa la presión un montón en la cabeza y si no se trata es letal casi, o muy, sí, letal. Entonces, claro, por muchísimos años el tratamiento ha sido, digamos, desde un punto de vista muy mecánico, ¿sabes? Como un fontanero, casi, le quito el líquido y tal. Entonces nosotros yo creo que somos de los pocos que vamos más allá e intentamos entender los mecanismos que realmente están haciendo que se active esa enfermedad. Y si quieres, te lo explico más o menos lo que está pasando. Sí, no, lo has explicado de manera muy didáctica, lo cual yo te agradezco, pero bueno, para la cura, ¿quieres que lo explique un poco mejor? Bueno, o incluso diría yo a mi audiencia que la hidrocefalia es básicamente lo que dice la palabra, es líquido en el cerebro. Exacto. Líquido sí. Dentro del cráneo. Dentro del cráneo, exacto. ¿Y por qué? Pues, ¿sabemos por qué se produce? Pues claro, eso es lo que no se entiende bien y hay muchas teorías y tal, y yo te puedo explicar bien la que nosotros trabajamos y en la que hemos conseguido esta financiación tan grande, porque yo creo que hemos demostrado bastante bien que tenemos razón. Claro. Entonces, vale. Pero ¿qué te parece si antes, para enmarcar la enfermedad, sí. ¿qué diferencia hay, por ejemplo, Leandro, entre la hidrocefalia, que a lo mejor la gente que la afecta, que es muchísima, más de la que la gente se cree, pero algo que es mucho más común, como es, por ejemplo, un ictus, que también se produce un derrame en la cabeza? ¿Qué diferencias hay? Pues, bueno, la hidrocefalia, digamos, es como un síntoma. Tú teniendo un ictus, tú podrías desarrollar hidrocefalia o una hemorragia cerebral o teniendo... Vale, el ictus sería algo momentáneo, por así decirlo, sí, y la hidrocefalia es una algo enfermedad. que puedes desarrollar secundariamente. O sea, la enfermedad es que siempre tu cerebro drena líquido, por así decirlo. Que si tú tienes un ictus, por ejemplo, tú podrías en un momento dado ser incapaz de gestionar el equilibrio hídrico del cerebro y acabarías desarrollando hidrocefalia. Hay mucha gente que ha tenido ictus y cosas así que les tienen que poner un shunt, un catéter en el sistema ventricular, en el cerebro, para eliminar el exceso de fluido. Y los ves viviendo por ahí. Y yo creo, por ejemplo, que no sé si está bien que te lo diga esto, pero Lico digamos que tiene hidrocefalia. Lico tiene un catéter. Bueno, para quien no lo conozca, Juan Carlos Lavandera. Juan Carlos Lavandera, el encargado del Oasis y un personaje típico de aquí de Fuerteventura, es amigo también. Y tiene un drenaje permanente, como si tuviera hidrocefalia. Sí, hidrocefalia, realmente. Y bueno, y que te corté yo y ya te ibas a contar un poco el trabajo que estás desarrollando en este ámbito, una vez que ya lo hemos explicado. Claro, sí, que es una enfermedad mucho más común de la que la gente se cree y nosotros lo que entendemos en la hidrocefalia pediátrica, que es en la que yo me baso sobre todo, que es con la de niños y tal, que si has visto a lo mejor imágenes de países pobres que no tienen acceso a sanidad y ves a lo mejor un niño con la cabeza grande, no sé si has visto alguna vez una imagen de esa, pues es como típico asociado a la mala alimentación y a la pobreza, pues a veces se ve y eso es la hidrocefalia en la que yo me enfoco, que pasa también de manera frecuente, sobre todo con los niños que nacen de manera prematura. Entonces nosotros lo que hemos conseguido demostrar que existe un proceso inflamatorio que induce la hidrocefalia. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un niño nosotros trabajamos sobre todo con niños prematuros, ¿no? Que es la forma más común de hidrocefalia pediátrica, de hidrocefalia de niños. Entonces, dentro de la barriga de la madre hay un montón de mecanismos que hacen que la reacción inflamatoria sea pequeña y moderada cuando el niño nace. Porque el niño está en condiciones de esterilidad, entonces nace, se expone a un montón de bacterias y virus del medio y hay una reacción alérgica. Todos los niños cuando nacen, o casi todos, tienen reacciones alérgicas en la piel, el estómago, un montón de cosas. Eso es porque por primera vez el sistema inmune se está encontrando
con los organismos del exterior. Entonces nosotros creemos que cuando tú naces prematuro, en la madre hay un montón de mecanismos que previenen esa reacción inflamatoria para que no sea muy grande. Pues cuando tomas líquido amniótico, existen un montón de mecanismos que moderan esa inflamación cuando estás en la barriga. Y luego cuando naces en la propia leche de la madre, hay un montón digamos, de moléculas que previenen esa inflamación. Pero cuando eres un niño prematuro, te estás saltando la parte del líquido amniótico y la parte de la leche de la madre también. Te saltas todo eso y el niño de repente se expone al mundo exterior y tiene una inflamación tremenda en el cerebro, que cuando pasa en el intestino se produce una necropsia, se puede llevar o una inflamación o incluso una necropsia del intestino, y en el cerebro nosotros creemos que pasa algo similar. Y eso nadie lo ha dicho, sino nosotros. Entonces nosotros lo único que hacemos es inhibir ese proceso inflamatorio que va por una vía específica, que la puedo nombrar, se llama Toll-like receptor 4. Eso se activa cuando hay una infección, cuando hay una hemorragia, o cuando hay un niño prematuro, siempre se producen procesos inflamatorios o hemorragias y tal, y sobre todo si se exponen al exterior antes de tiempo. Entonces se activa esa vía inflamatoria y genera la hidrocefalia, porque destruye estructuras que son responsables del circuito del líquido cefalorraquídeo, del líquido del cerebro. Entonces nosotros simplemente inhibimos esa vía, y cuando hemos hecho eso en ratones, que les inducimos una inflamación tremenda en la cabeza y todos desarrollan hidrocefalia, pero si tú les das el inhibidor de esta vía, no desarrollan hidrocefalia. Y no solo eso, sino que se mueren muchísimo menos, porque imagínate, con un niño con meningitis es muy letal. Es una enfermedad difícil, es letal. No solo desarrollas hidrocefalia, porque la hidrocefalia siempre es como algo secundario, que pasa después de un problema original. Entonces nosotros inhibiendo esta vía no solo mejoran la hidrocefalia, sino que no se mueren, viven más y tal. No, la verdad que es tremendo porque un poco para contextualizarlo, ahí te doy un poquito de aire también para que respires. La explicación ha estado bien, yo creo que se ha entendido. Claro, tú como una base de biología has estado trabajando, has hecho trabajo de laboratorio. Has montado 2 laboratorios en Estados Unidos en 2 universidades distintas. Te han dado la pasta, han dicho, Leandro, queremos que tú hagas esto, ¿no? Tanto en San Luis como en California, has montado 2 laboratorios. Y lo que tú nos has contado, porque eso se lleva de antemano, es que el fármaco que ustedes han desarrollado, esta especie de pruebas con los ratones, se curan. Es decir, no, eso, o sea, es decir, esto imagino que en el futuro se podría llegar a aplicar a humanos, que no sé cuánto tiempo tardaría, tú me lo dirás, pero por lo pronto funciona, ¿no? Porque en ratones funciona súper bien, pero habría que aclarar un poco, no es que se curen, sino que previene la enfermedad. Porque, claro, no se cura. O sea, es decir, un niño que tiene hidrocefalia, si ya la ha desarrollado, no. O sea, habría que dárselo en el momento del nacer o antes. Claro, no, cuando nace tiene la hemorragia, siempre hay una hemorragia, cuando son prematuras siempre hay una inflamación tremenda. En ese momento nosotros creemos que hay una ventana de tiempo en el que se puede tratar al niño y digamos, moderar esa inflamación tremenda para que no desarrollen la enfermedad. Pero en las pruebas que ustedes han hecho, funciona. Sí. Funciona. ¿En ratones adultos o han hecho en parto ratones que son a los 3 días de nacimiento de un ratón es equivalente a las 28 o 30 semanas de gestación de un humano, más o menos. Entonces, un ratón que ya ha nacido, su cerebro es mucho más prematuro que un humano. Entonces, nosotros hacemos los experimentos más o menos a los 3 días de haber nacido. Que coincide con ser un niño prematuro, y le inducimos, le moderamos, le controlamos la inflamación y no desarrollan la hidrocefalia. Es decir, que en las mismas condiciones que ustedes también se la inducen a otros animales, los que no se le dan el fármaco la desarrollan, y cuando lo dan, no la desarrollan. ¿No? Exacto. Entonces no se podría llamar, digamos, cura, sería más bien un tratamiento que previene la hidrocefalia, porque en los niños prematuros con la hemorragia y tal, hasta un 40% de ellos desarrolla la hidrocefalia. Si tú le das eso, yo creo, bueno, en ratones es el 0% los que en ratones no la desarrollan prácticamente. Bueno,
tienen los ventrículos un poco más grandes, habría que decir, un poquito más grandes a lo mejor, pero no se mueren y desarrollan y están normal, ¿sabes? Que Claro, pero si no no, prácticamente no desarrollan nada no es tumor. una cura, pero si el tratamiento se llegara a implementar algún día en algo que es súper común de los niños, Sí, encima de los bebés, claro. y que si desarrollan hidrocefalia van a estar toda su vida, como Claro, hablabas, con un dependiendo tubito en en la la cabeza que se les drena no sé a dónde muy bien, porque no es a los riñones ni nada, ni a No, los intestinos. se drena. Pero Bueno, bueno, que eso se evitaría. Ya sí, se quitaría esa sí, persona de esa dependencia durante toda su vida sí, de tener un tubo en la cabeza. sí. Sí, sí, total, total. Sí, sí. No, es increíble. Yo estoy súper orgulloso, la verdad. Es increíble, pero sí, la verdad que sí, que sería así. Sí. Eso es lo que quería decirte, que hay como una ventana de tiempo que nosotros creemos que no la hemos definido bien todavía, pero que yo creo que al momento de nacer, porque ellos tardan semanas en desarrollar hidrocefalia. De hecho, les ponen unas especies de catéteres que les pueden, o mallas se llama, que les permite ir mirando si hay que quitar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y hasta las 3 semanas o por ahí, o incluso más, no desarrollan, digamos, la hidrocefalia. Todo ese tiempo yo creo que si los tratas, a lo mejor nunca desarrollan la hidrocefalia. Claro. Pues bueno, pues entonces ya has explicado el tema. Si quieres, cuéntanos en qué episodio estás. Si te traes la investigación a la Universidad de La Laguna, que entiendo que para la Universidad de La Laguna será, bueno, pues también un retorno, porque ellos te formaron en su día, Claro, ¿no? total. Ellos te formaron en su día, pero también una pérdida para los americanos, porque es decir, que tú has conseguido allí, te han apoyado durante muchísimos años, imagino que te habrán tirado de las orejas por unirte. Cuéntanos un poco ese tema. Pues la verdad que no hay problema porque yo voy a estar afiliado a las dos instituciones hasta que mi proyecto se va, digamos, a terminar en Estados Unidos. Y yo voy a estar remoto y yendo con frecuencia. Fui hace poco a Estados Unidos y voy a continuar yendo con frecuencia. Entonces, ese proyecto, digamos, se va a quedar en el hospital y en Estados Unidos, lo que claramente van a haber colaboraciones con la Universidad de La Laguna, que yo creo que a la Universidad de La Laguna le interesa. Yo creo que fue ese uno de los motivos por los que también yo conseguí esta posición, porque, ¿sabes? Haber conseguido proyectos grandes y poder colaborar. Es una red es una red que se genera no solo con el hospital en el que yo trabajo, sino empresas. Nos han contactado empresas para proyectos que estamos desarrollando. Tenemos una red, digamos, grande de trabajo y con gente en el que yo creo que la Laguna como colaborador se beneficiaría también, pero ese proyecto, digamos, continuaría en Estados Unidos porque yo tendría doble afiliación, una en Estados Unidos y otra aquí en La Laguna. ¿Cómo te encuentras, tío? Porque claro, es verdad que lo hablábamos al principio, los majoreros en general son caseros, ¿eh? ¿Sabes? Total, La gente total. sale a estudiar fuera y se quiere volver pronto y a ver, yo tengo que contar esto porque esto es una anécdota que es buenísima, que yo como nos conocemos personalmente, en plan, Leandro, no es la primera vez que se ha querido volver y le dice a las universidades, mira, que me voy para Fuerteventura, me voy para Canarias y tal. No te puedes ir. Yo no sé cuántos aumentos o mejoras has conseguido por decirles que te ibas a ir, honestamente, sin engañarlos. Pues la verdad que es una negociación al final, una negociación que tú haces con ellos. Ellos saben que es que ellos pierden mucho dinero si yo me voy, porque yo cuando consigo un proyecto, Sí, pero lo que quiero decir es que tú no los estás extorsionando. Tú No, les no, dices no. que te quieres volver porque te apetece venirte a Claro, Europa. claro, claro, claro. Y después eso provoca que ellos te mejoren las condiciones. Claro, sí, más o menos. Para que no quedes como mercenario, perdona. Total. No. Hombre, yo no me siento mercenario, sino realmente, por ejemplo, para poder venir ahora, lo que hice, para que me dejen estar remoto y hacer el proyecto, eso lo consigues gracias a conseguir proyectos. Yo sabía que lo que tenía que hacer era conseguir proyectos y conseguir financiación, porque de la financiación que yo consigo, digamos, el 60% es para mi proyecto. El 40% se la queda a la institución. ¿Sabes? Del $1,500,000 que me conseguí en el último proyecto, como 600.000 o 700.000 son para ellos. Entonces, si yo le digo, mira, es que
yo la verdad que no puedo más, estoy muy cansado, estoy muy triste aquí, que yo un poquito se los decía así, que no me veo, tal, me voy a ir. Claro, ellos antes de perder $700.000 te dejan un poco hacer lo que quieras, ¿sabes? Y me dejaron venirme remotamente, así como ha sido para mí volver. Pero yo no te creas tú que tampoco ha sido mucho de subirme las condiciones sino yo lo que quería era que me dejaran volver, ¿sabes? Yo tampoco estaba pidiendo por más dinero, mucho más dinero ni nada, ¿sabes? La verdad. Es una cosa que lo tenía aquí apuntado en mi guioncito de temas, que es algo que me interesa. Es decir, yo no sé cuántos investigadores en España, porque lo desconozco, pero no me suena a mí que las universidades canarias le den a nadie 1,5 millones de euros así, de un día para otro, para investigar. Yo O sea, creo no, que... no me suena. Y allí es algo recurrente, ¿no? Es decir, hay una cierta competencia entre universidades que también genera... Estados Unidos es un país puntero en investigación, Sí, eso total. nadie lo puede dudar. Entonces, y en España, no sé si en Europa, y esa es una pregunta que te hago, si en Europa también tienen este sistema más centrado en lo público, porque en España las principales universidades son públicas. Claro. Son públicas. Entonces, cuénteme un poco lo bueno y lo malo de ambos sistemas, Leandro. Pues yo la verdad que te tengo que decir que mayoritariamente la financiación en Estados Unidos es pública. Ajá. De los proyectos, por ejemplo, de todos esos proyectos que yo he conseguido, han sido... a ver, yo tengo 5 proyectos como investigador principal. Pues los 2 más grandes ha sido financiación pública, de los impuestos de las personas que consigue. Yo creo que Estados Unidos lo hacía bien hasta hace poco, porque a pesar de ser un país, digamos, súper capitalista, ellos saben que la base de la economía es el conocimiento y que luego las empresas lo desarrollan. Pero los grandes hallazgos, en mi opinión, son muchas veces por casualidad. No, si tú una empresa se pone a investigar en algo específico porque quiere hacer dinero con eso, va a mejorar en ese sentido y le va a ir súper bien. Pero los grandes hallazgos son cuando tú estás yendo a la base del conocimiento, que ni siquiera ves el dinero todavía. Vas yendo a la base del conocimiento y de repente encuentras algo que es súper, súper llamativo. Y ahí yo creo que la base tan potente, yo creo, de Estados Unidos es porque invierten realmente dinero público en la investigación, más que España y más que Europa. En dinero público. Lo que no ahora, con Trump no. Han recortado un montón. Pero hasta hace poco invertían más dinero público en investigación que Europa, a pesar de ellos ser supercapitalistas. Lo que pasa es que luego las empresas, por ejemplo, casi toda la tecnología de un iPhone no la desarrolló, fue descubrimientos con investigación pública, que luego las compañías las usaron, los ensamblaron y desarrollaron un producto. Pero la mayoría de la tecnología proviene de investigación pública. Vale, pues entonces queda, por lo tanto, desmontado ese mito que hay, bueno, por lo menos lo que tú explicas, ¿no? De esa filantropía, de que los ricos ponen mucho dinero en las universidades, que son muy caras también, porque es verdad que las universidades son privadas. Entonces, claro, entra mucha pasta del propio alumno que se endeuda de por vida prácticamente, claro, para estudiar muchas veces, y esa filantropía, ¿no? El rico tiene que ayudar a la sociedad y están bastante... ¿No? Fernando se ríe. Quiero decir que esa es la idea que, eso no me lo creo, que llega aquí, ¿no? En plan, que llega mucho pues dinero yo de creo las que privadas. eso es un poco retórica, ¿sabes? Ellos hacen eso porque quieren ganar un montón de dinero y se hacen riquísimos, ¿sabes? Los dueños de las universidades y tal, los inversores, pues tienen un montonazo de dinero y se hacen súper ricos. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Incluso cuando vas al médico y te atiende un residente, muchas veces el residente ese es con dinero público que se le está pagando. Tú estás pagando una millonada, sí, a un seguro tal, y el que te está tratando es una persona que se está formando, que parte de eso es de la educación que él mismo paga y parte es financiado por tus propios impuestos, ¿sabes? Claro. No, yo creo que eso es lo de la filantropía. Lo que sí hay que decir de verdad es que hay mucha facilidad y hay una mentalidad de hacer negocio y todo el mundo... Yo he tenido un montón de reuniones de transformar productos porque al final vivimos en una sociedad capitalista y entonces transformar este fármaco, por ejemplo, si yo, lo que me cura,
si no existe, a menos que una entidad pública se dedique a producirlo, a tal, y todo, y para que tenga acceso a todo el mundo, a día de hoy el sistema, tal y como en Europa y en todos lados, no hay una cadena de producción pública, que a lo mejor debería ser una buena solución, pero no hay una cadena de producción pública. Entonces, la única manera de que esta cura, por ejemplo, a día de hoy, sea eficiente y llegue a todo el mundo es que se comercialice. Y en Estados Unidos son unas máquinas para eso, ¿sabes? Enseguida, hemos tenido nosotros un montón de reuniones con gente, no con esta cura específicamente, porque esto todavía está en fase muy primitiva de desarrollo y tal, pero con otras cosas que hacemos, nosotros testamos catéteres, testamos muchas cosas. Hay siempre compañías interesadas en crear un producto y hacer dinero. Y yo creo que, y eso sí que es verdad, que lo hacen súper bien. Y aquí a lo mejor falta un poco de, porque al final o aceptas que o hay cadenas de distribución públicas que lo hagan todo público o yo qué sé, como para comprar comida. Siempre hay intermediarios que son empresas, ¿sabes? No vas a comprar y estaría bien que hubiera una empresa de distribución pública que haga todo el proceso, pero hacen falta empresas para hacer eso. Y en Estados Unidos son súper buenos para hacer esas conexiones y hay una mentalidad tremenda de crecer, invertir y tal, pero claro, siempre pensando en un retorno económico a más o menos corto plazo. Claro. Entonces, también confirmas ese tema de la... Bueno, tú eres un caso de ello, que no sé si en tu caso es por eso, entiendo que es más personal y familiar, pero sí es verdad que hemos escuchado muchas quejas de científicos, porque es verdad que Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo por traerse gente de fuera. Es decir, yo no sé cuántos investigadores hay que tú los ves de todos los colores, Sí, de sí. todas las nacionalidades, Sí. y se los van trayendo porque allí tienen buenas condiciones, Sí, que eso sí. también es de agradecer, obviamente. Pero ahora estamos escuchando que se están desfinanciando proyectos. ¿Lo Sí. confirmas ese tema, Leo? Eso es Con Trump. totalmente verdad. Además, yo estaba asustado con mis proyectos y tal, y se dieron un montón de casos que lo sé porque lo hemos comentado entre colegas y tal, y dentro de la propia institución, gente que se está desfinanciando porque es que la mayoría funciona con una importante financiación pública. Es que esa es la realidad. Y ahora hay un montón de hospitales que están teniendo problemas económicos para mantener a tal, porque por mucho que sea privado, siempre dependen de un porcentaje público que les afecta. Y yo sé de casos de gente que haber ganado el proyecto y luego no recibir el dinero y tal. Yo por suerte no he tenido ese problema todavía, pero es una realidad. ¿Cómo se articula eso? Porque hemos visto que ahora se han peleado, pero hubo ese follón entre... nombraron a Elon Musk, un empresario, Total. ¿no? Que supuestamente, bueno, optimiza a los gastos y tal, para que hiciera ese comité, ¿cómo se llamaba?, de recorte del gasto público, ¿no?, de optimización y demás, y metió la tijera, pero después se peleó con Trump, se fue para afuera, ahora se volvieron otra vez a decir cosas públicamente. ¿Cómo se articula ese sistema de recortes y se está relacionado con el tema de Musk? Pues la verdad que no tengo ni idea. Yo creo que no se articula, que la gente se está desfinanciando y está recortando. Va a recortar. Quiero decir, entonces, el ministerio equivalente de Sanidad, Trump le ha cortado la financiación y llega menos a todos lados, entonces son las Y la universidades las que gente tienen que... sí, y la gente se va a quedar en el paro y la gente se va a morir, porque los que no tengan acceso, porque es verdad que hay algunos accesos a sanidad y todo eso, o para la diversidad, para gente con discapacidades y todo eso, que necesitan ayuda, incluso para medicamentos. Yo creo que lo que va a resultar es un montón de gente que no tenga acceso, pobres sobre todo, que no tenga acceso a bienes y acaben viviendo en la calle o muriéndose antes de lo que debería. Yo creo que es asesina la política que va a hacer. Dice que iba a ser como un recorte que era una burrada, como... No sé si me acuerdo que era como 900.000 millones, como 900 billones de los americanos. Pero eso habría que confirmarlo, ¿eh? Porque estoy Sí, diciendo pero, de cabeza. pero que a lo Pero un mejor... recorte brutal en diversidad, porque él no cree en la diversidad. Él cree que todos tenemos las mismas capacidades, que naces y tú tienes los mismos derechos y las capacidades. Y oportunidades, exacto. Y que si no llegas es porque eres un gandul y tal. Y no, exacto, no acepta que hay gente con discapacidad, que hay gente en otras situaciones, gente de tal. Y a esa gente, como sociedad, hay que ayudarles porque
Es casi obligatorio porque si no los ayudas van a acabar siendo delincuentes. Te van a robar a ti mismo. Yo prefiero que todo el mundo tenga lo mínimo para poder vivir con decencia y así no van a venir a robar ni nada. Vivo en una sociedad mucho más segura. Y él está acabando ya lo poco que había, porque Obama había conseguido el Obamacare, que la verdad que hasta mi jefe me lo dijo, que él ganaba por cada cirugía como 10.000 euros extra, aparte de su salario, y que ahora desde que está el Obamacare, como lo controla el Estado y tal, pues que a lo mejor cobraba 1.000 euros más, pero hasta mi jefe me decía que eso era inhumano. Hasta el jefe me decía, él no estaba de acuerdo de ganar tanto dinero por coger niños y que lo necesitan, ¿sabes? Que si no se mueren, si no lo hace, se morían. Él ni estaba de acuerdo que le pagaran esa animalada. Y eso fue gracias a que hicieron una especie de seguridad social que funcionaba un poco y tal, pues eso lo está acabando todo Trump. Vamos a explicar esa parte porque yo creo que es interesante, Leandro. La parte de lo que es la diferencia del sistema sanitario, porque a lo mejor la gente no lo entiende, porque muchas veces tú estás un poco obligado o tienes la opción de tener un seguro privado para poder recibir pues unos tratamientos medianamente buenos, pero también está el sistema público. Aquí. Allí. Ahí. Hay un sistema público que, por así decirlo, pero no lo presta la entidad pública. No tenemos mucho aparato público como tenemos aquí. Entonces, claro, si tú coges y te pasa algo y tienes la seguridad social, por así decirlo, vas a un hospital, te tratan, pero ese hospital le pasa una factura al Estado que le tiemblan las orejas. Porque fíjate de un dato, gasta más per cápita en sanidad Estados Unidos que Europa. Es decir, le cuesta más dinero al Estado un sistema prácticamente privado. Entonces, claro, y la perversión de que los seguros, no, me imagino yo, no lo sé, tú me lo confirmarás, que en muchas ocasiones no están para darle el mejor trato al paciente, sino que según los tratamientos más caros, a lo mejor te meten eso porque sí, ¿no? No sé si lo has visto tú. Si el tratamiento, ¿sabes? Los seguros van a intentar siempre ahorrarse dinero. Es decir, que si el tratamiento es más caro y hay algo más barato, a lo mejor lo que te hacen es te dan el más barato, aunque tú realmente necesitarás el más caro. Sí tienes seguro, pero lo que estabas hablando de la seguridad pública... Cuando ellos le cargan al Estado, a lo mejor te meten cosas que no necesitas, ¿no? Sí, es verdad. Eso le ha pasado al padre de mi esposa, que fue al dentista, porque los seguros son también para el dentista y tal, que como que fue al dentista y tal, y le cobraron, y él dice, yo no he ido al dentista en esta tal, y que tenía como que le habían cobrado al Estado y tal, seguro tal, no al Estado, al seguro. La empresa le había cobrado al seguro, porque para acceder a la seguridad social tienes que ser o muy, ¿saben? Tienes que ser súper pobre. Si no, tienes que tener un seguro privado. Y a los militares también tienen una especie de seguridad social independiente, los militares, pero creo que es así. Pero sí, no sé si respondí bien a la pregunta, porque me volví un poco... No, está más o menos explicado, ¿no? En tu experiencia personal. No sé si a lo mejor nos puedes... Yo qué sé, contar alguna anécdota. Sí. Por ejemplo, tú eres padre, tú has tenido 2 hijos allí, que aquí está todo cubierto. ¿Cómo fue esa experiencia? Para eso, para que entienda la gente ahí lo de la sanidad pública, lo privada, lo del que no es un derecho allí, sino tú tienes que tener un seguro privado, porque no existe la opción, a menos que seas súper pobre, no tienes la opción de tener un seguro público, sino tiene que ser un seguro privado. Y tú hasta los 7.000 euros te lo tienes que pagar tú siempre. Y luego es que ellos empiezan a hacerse responsables y tú todavía pagas como un 5% de cada factura. Es decir, que yo a mi hija, que tiene 3 años ahora, terminé de pagar su nacimiento hace 6 meses por ahí, que lo hablamos Briana y yo. Mira, ya no tenemos que pagar. Porque claro, eso sí te da un poquito de facilidad de pago y lo pusimos a pagarlo poco a poco mensualmente, pero yo acabo de terminar de pagar el nacimiento de mi hija a este mundo, ¿sabes? Solo por haber nacido, $7.000. ¿Cuánto pagaste por los 2 partos de tus 2 hijos? Pues 14.000 euros. Pues ponle 7.000 euros por uno y 7.000 euros por otro, porque te tienes que hacer cargo tú de los primeros 7.000 euros y luego ellos empiezan a pagar. ¿Y cuánto pagas mensualmente unos $800 al mes. $800 pagamos al mes y aparte hasta $7.000 hay que pagar de tu propio bolsillo para cada cosa. Para que se hagan una idea, es decir, un autónomo normal y corriente se puede poner una tarifa de 300 euros de seguridad social. Un autónomo puede pagar ese de seguridad social, aparte, y RPF aparte.
pero que ahí incluye la pensión incluso. Es decir, claro. entonces, ustedes 800 sí o sí, y después sí. cualquier cosa que tengas hasta 7.000. Sí, sí. Y siempre tienes que hacer el copago ese y tal, y siempre tú te haces responsable. ¿Sabes? Cuando pagas los 7.000, entonces ya no pagas nada ese año. Pero ya has pagado 7.000 más los 800 que pagas por 12, 800 por 12, ¿sabes? Que al final claro. es una locura, una locura. Y lo que quiero decir es que allí, como no existe aquí eso no te lo pueden hacer, porque aunque sea privado, dicen, mira, pues me voy para el público, aunque tenga que esperar, pero tienes la opción esa. Entonces, aquí no te pueden explotar tanto. Allí te explotan así porque no hay una competencia. El Estado debería ser capaz de hacer una especie de competencia en un tema estratégico como es la sanidad, para probar, mira, ¿no quieres pagar eso? Vente aquí, pagas mucho menos y esto es público y te atendemos. A lo mejor estamos más sobrecargados, lo que sea. Yo creo que aquí la privada funciona porque hay pública, pero el día que desaparezca la pública, que se están acabando con ella, vamos a estar jodidísimos. Los servicios en Estados Unidos son igual de malos. Yo estuve esperando en una urgencia 6 horas. 6 horas. Cuando mi exnovia le dolía un montón, tenía piedras en el riñón, luego lo supimos. Estuvimos esperando 6 horas en urgencias y al final nos fuimos a un urgent care de esos por el día, porque toda la noche no la atendieron y fuimos por el día. Fatal, porque ¿qué pasa? Que contratan a menos médicos, ponen ahí un montón de enfermeros, ayudantes de enfermeros y que son mucho más baratos. Entonces pones un montón de eso y pones a un único médico a atender a un montón de gente, y al final el servicio es igual de malo, porque lo único que está pasando es que se está llevando el dinero el dueño del hospital, los dueños de los CEO y los dueños del tal. No sé si has visto lo del el italiano, que es el tío de origen italiano, que mató a un CEO porque estaba condenando a la muerte, y todo el mundo estaba en Estados Unidos, todo el mundo es de acuerdo con él, si era una persona popular y todo, o sea, la gente estaba diciendo, coño, o sea, nadie se enfadó con el pibe. No, pero mira, Leandro, entonces está cambiando la percepción, porque yo me acuerdo que cuando el Obamacare, que tú estás hablando, la oposición en aquel momento del Partido Republicano lo calificó como la Obamacre, o sea, le cambió el nombre haciendo un paralelismo de palabras con masacre, ¿no? Es decir, le decían el Obamacre. Claro, pero claro, ¿qué masacre es la que había? Quiero decir, ¿qué daño le puede hacer que haya... Claro, la retórica de ellos es que no tienes libertad para elegir al proveedor que quieras. Ese tienes que usar solo, claro, tienes que usar solo ese. Y yo quiero tener la libertad de usar este o este otro seguro o tal. Entonces ellos claman que no tienes libertad porque el servicio gratuito está, digamos, limitado solo para una cierta, pues a las que colaboran con ellos, porque muchas empresas de servicios de sanidad rechazan el Obamacare. No, si vas con eso, a ti no te atendemos. Entonces, claro, sí. ¿Y pueden hacerlo? Y pueden hacerlo, porque es una entidad privada, ¿no? Nosotros con eso no traemos, entonces tienes que buscar a otro. Pero entonces yo creo que esa es la estrategia. Ellas, bueno, no creo, no, lo he visto, lo dicen, o sea, lo dicen así en las noticias y todo, no, es que no tienes la libertad para elegir el que tú quieres. Y yo creo que por ahí iban, por la falta de libertad, pero joder, yo creo que te da más libertad a poder acceder a vivir sin tener que pagar una factura gigante que poder elegir el que quieras, que te va a explotar. No sé si es decir, que se intuye o se entiende claramente cuál es tu posición en este sentido, pero te quiero preguntar un poquito más allá. Sí. Porque yo creo que es interesante, no es habitual escuchar a gente que ha tenido una experiencia en Estados Unidos, ¿no? En el país más poderoso del mundo, de tan de primera mano, ¿no? Y tú te fuiste en el año 2016, en aquel momento con 30 y pocos años. Sí. Y has pasado allí casi una década. Sí. Me gustaría saber hasta qué punto, ¿cómo te has sentido como un migrante? Porque entiendo que cuando te vas a vivir fuera, aunque seas español o seas quien sea, eres un migrante, ¿no? Y ahora, y has vivido con Obama, con Biden y con Trump. Has visto todo. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes como extranjero allí y cómo ves ese cambio claramente anti-inmigración? A mí me ha cambiado la vida, sinceramente. Me ha cambiado totalmente la vida, la perspectiva de ser un ciudadano del mundo, entender lo que es emigrar. Y yo cuando llegué estaba Obama todavía, y luego ganó Trump. Y me pasé los 4 años con Trump y yo lo noté
en la gente, en las cosas. Me acuerdo de estar hablando con el acento. Yo no hablaba tan bien inglés al tiempo. Me acuerdo de que un par de veces nos trataron hasta mal, que hasta el padre de Brianna, que es negro, dice, joder, me hicieron recordar cuando yo era un pibito y los blancos me maltrataban a mí, ¿sabes? Que el padre tiene 60 y pico años, que es lo típico, un montón de rollo de él. Le hizo incluso recordar el trato que recibimos nosotros similar al que él había, sin comparar, porque lo de ellos es increíble, pero dice, me sorprendió que me dijera eso. Te voy a parar un segundo, Sí, porque lo de ellos, es decir, lo de los negros. Tu mujer es negra. Sí, mi mujer es Y negra. su familia también, aunque Sí. aunque la madre yo las he visto un poquito más blanquitas, Sí. pero son de raza Sí, sí. negra, ¿no? Entonces, claro, ¿tú crees que es peor los negros que los, digamos, a ti te verán como un latino, yo creo, ¿no? Hombre, ahora yo creo que ya está, ahora están casi a la par, me imagino, en maltrato a día de hoy. No lo sé bien. Entiendo que eso, hombre, es que están metiéndolos en la cárcel por existir y llevárselo a cárceles en otros países y tal. Lo que está pasando ahora es que los echan del país de manera inconstitucional, en realidad. Lo que Claro. están haciendo es completamente inconstitucional. Y eso, hombre, a los negros los mataban. Y hasta hace muy poco, no sé si te acuerdas de George Floyd, la policía, hay un racismo muy... Yo creo que no es comparable. Yo creo que ellos han vivido mucho peor todavía. O sea, todavía lo de ella experiencia es mucho peor. Pero no, simplemente mencionar lo me sorprendió que el padre Brianna, que con 60 y pico años, que le recordara un poco la experiencia de un hispano, porque nosotros Sí, somos lo porque mismo. él Hispanos y latinos, lo mismo él para ellos. nacería en un mundo mucho más racista, Claro. que ha ido evolucionando y ha visto ese retroceso. ¿no? Sí, exacto. Y lo ve con los hispanos y latinos, sí. Y luego, personalmente, yo sufrí el racismo. ¿Tú has sentido el racismo? Lo sufrí de manera súper injusta y súper increíble, y yo creo que es ilegal lo que me hicieron a mí. Yo tenía mi visado como investigador. Yo conozco a mi mujer, nos casamos y tal. Entonces dijimos, pues vamos a aplicar a la residencia como esposos, porque es más fácil para mí, porque con el visado que yo tenía solo puedo trabajar en un trabajo, no puedo irme a trabajar a otro sitio si quiero, tengo que estar con ellos y tal. Entonces yo tenía mi visado, pero apliqué por esto. Entonces, claro, lo hicimos un poco sin saber muy bien. Entonces yo apliqué por eso y me vine aquí a renovar mi pasaporte y tal, y volví. Yo no sabía que cuando aplicabas a la Green Card no podías abandonar el país, ni siquiera 3 días. Ni siquiera me fui, creo que fue en 3 semanas por ahí que nos fuimos y volvimos. Y así tal. Y cuando yo fui a la entrevista con la persona que me iba a dar el Green Card, y yo le dije, no, sí, yo salí, fui un momento a renovar el pasaporte y tal, y volvimos y tal. La tía en ese momento sabía que ya mi aplicación iba a ser denegada. Ya lo sabía. Entonces tuvimos la entrevista y tal, la tía súper antipática conmigo y con Brianna, una mujer negra y un latino, seguro que pensaban, o algo así, no lo sé, o algo tal, o un mexicano de mierda, seguro que pensó ella, sinceramente, hablando mal y rápido. Y a pesar de que ahí pusiera España, ¿sabes? Que a ellos les da igual. Tú hispano, ellos no son igual de racistas. ¿La funcionaria era blanca? La funcionaria era una persona blanca que claramente me podía haber dicho, mira, aquí tienes una infracción, esto te va a ser denegado. No me dijo nada, le dijo todo correcto y se quedó callada, así y tal. Y eso nunca se me olvidará. Y yo me fui y luego yo no renové mi visa de estudiante que tenía, de postdoc que tenía, de postdoctorado. No lo renové porque ya tenía mi green card, tenía una autorización de trabajo y tal, que ya estaba en proceso, pero te dan la autorización de trabajo antes de tiempo. Pues la tía me llama, no, que estaba todo denegado porque habías abandonado el país y tal. Y yo creo que la tía, simplemente con ese silencio y con su racismo contra negros, seguramente hispanos, me tuve yo en Estados Unidos, estuve 9 meses sin poder trabajar. Me dio una depresión tremenda, estuve súper deprimido. No podía, ella luego justo se quedó embarazada, Brianna, tal. Yo viví un momento, tenía miedo, hacían casas de inmigrantes, hacían casas. Yo estaba en una situación en el limbo legal, hacían casas de inmigrantes con Trump y tal. Yo estaba acojonado, no tenía ganas de hacer nada. Brianna también asustadísima y, joder, fue un estrés, tío, y lo viví fatal. Loco. 9 meses sin poder trabajar hasta que tuvimos que reaplicar al Green Card y me lo dieron después. Claro, no salí del país ni nada,
pero yo creo que eso fue fruto de su racismo y que el racismo viene de arriba y se perfunde a todos los niveles, incluso a los niveles más bajos, porque esa al final era una funcionaria, ¿sabes? Pero con su racismo me jodió la vida a mí y a Brianna por 9 meses y yo lo pasé. Yo se lo he dicho a Brianna muchas veces, este ha sido el peor periodo de mi vida, ¿sabes? Nunca lo había pasado tan mal. Imagínate, tío. O sea, y además dañando al propio país. Claro. Porque tú nunca entraste al país ilegal. Tú fuiste Sí, con sí, sí. un trabajo de antemano. Total, Un sí, trabajo sí. para investigar. Sí, sí. Estás aportando... Me necesitaban. Estás aportando al país. Sí. Te vas a tu casa, no te avisa la cabrona esta Sí. y le crea un prejuicio a tu universidad. Tú no podías trabajar. Tú No. estabas ahí y encima- estás creando un prejuicio a su propio país. Y encima había mi jefe tenía un proyecto financiado donde yo iba a ser parte de ese trabajo y no podían recibir el dinero hasta que yo no pudiera trabajar, o a menos que me reemplazaran. No, y entonces los bloquearon a ellos también. Sí, les perjudicaba a ellos mismos. Ser racista te perjudica a ti mismo, ¿sabes? A ti mismo. Un país que es racista se está perjudicando a sí mismo porque la diversidad, las diferentes experiencias, eso enriquece un montón y sobre todo en el mundo de la ciencia. Yo creo que en todos los niveles, pero en el mundo de la ciencia, tener perspectivas. Yo sinceramente creo que haberme formado en Canarias y tal, con menos recursos y tal, te hace un poco más espabilado, sinceramente. Creo yo, de verdad. Claro, la verdad que es tremendo y además me gusta no, yo que te conozco más o menos personalmente, he vivido ese proceso, ¿no? Tuyo que has vivido ahí, ¿no? Joder. Y ¿Te acuerdas? sí, claro que me acuerdo, tío. Y sobre todo, a mí sabes una cosa que me llama mucho la atención. Porque claro, los americanos, los estadounidenses, es que no está bien decir los americanos, los estadounidenses, Sí, estadounidense. los estadounidenses están muy encerrados en su país Sí. y como son los principales productores de cultura, de información, Total. es decir, reciben muy poco de fuera. Ellos están metidos en su burbujita y saben muy poco de lo que pasa afuera. Pero claro, tu mujer, Brianna, una persona fantástica, que, claro, a través de ti ha conocido otras cosas. Ha conocido la sanidad pública, ha conocido cómo se vive en otros países, ha conocido la gastronomía. Es decir, ella es también parte de que ustedes hayan vuelto, ¿no? Es decir, Sí, ella ha aprendido, ha visto otro mundo, ¿no? Y eso es tremendo, tío. Sí, sí, ella se quedó fascinadísima. La primera vez que vino ella, tal, paramos en Las Palmas porque el vuelo pasaba por Las Palmas y dijimos, vamos a quedarnos aquí una noche y llamamos a Damián y me quedé en casa de Damián y tal. Y estuvimos por ahí por Galdar, por la costa joder. Artenara. No, perdón, Aruca. No, bueno, no importa. Estábamos en un pueblito de costa y era por la noche y los niños jugando a las 11 de la noche, tal. Y me decía, ya, ¿y la playa cuándo la cierran? Porque como, como está todo ahí legislado y controlado y tal, y digo, pero la playa no se cierra nunca, ¿sabes? Y ella se quedó loca a las 11 de la noche, niños jugando y una seguridad tremenda. Ahí en Estados Unidos se vive siempre con una inseguridad tremenda, ¿sabes? Porque... Cuéntame eso, que eso es súper interesante, Sí. porque, como decíamos, Leandro tiene 2 niños pequeños nacidos allí Y otro más... que ya era de Brianna, que sí. es un galletón Ahora sí, guapetón, pero cuando lo conocí yo era así. guapetón, guapísimo, que sí. juega fútbol, soccer, fútbol Sí. europeo súper bien Sí. y que es un tiazo. Sí. Y claro, Brianna me lo decía, tengo miedo por mi hijo, porque es un hijo Sí. que es negro. Tío, Claro. Cuéntame eso. La verdad que sí, que esa inseguridad la he sentido yo también, porque Brandon con 13 años por ahí, yo lo llevo cuidando, yo soy su padre desde que tiene 8 más o menos, 8 9 años, y lo he criado yo desde entonces, ¿no? Y él ha sufrido, la inseguridad se ve muy claramente, por ejemplo, cuando hay padres, a él le gustaba una chica, y él estaba ahí, no sé si voy a meter un poco en su vida personal, no pasa nada, a él le gustaba un poco una chica, tal. Y los padres le dijeron a ella, no quiero que te juntes con esa clase de gente, ¿sabes? Que le digan eso porque él era negro. Claro, entonces él ha vivido desde muy pequeño el racismo y eso te da inseguridad a ti como padre porque ¿qué clase? ¿Cómo le voy a dejar yo a él estar en paz en esa casa? Si son racistas, ¿sabes? Seguramente lo pueden maltratar y no solo eso, sino lo van a tratar mal seguro, vamos, que Claro. eso te genera una inseguridad. Y él lo ha vivido ya de tan pequeño. Y luego ya, si tú lo extiendes a otros estados, en otros lugares, donde matan prácticamente a los negros, prácticamente por existir, ¿sabes? Por estar ahí, van a su rollo. Es una falta de entendimiento.
Porque es que han vivido, es como viven tan separados dentro de una misma sociedad. Yo lo comparo un poco como con los gitanos, ¿no? Que vivimos todos juntos, pero los gitanos viven como en una cultura diferente y es un poco... Pero los negros no se aíslan. Y yo creo que los gitanos tampoco, pero es racismo, ¿sabes? Yo creo que lo que hay en España con los gitanos es racismo, duro y puro y duro. Y eso le pasa a los negros en Estados Unidos. Una falta de entendimiento de su cultura que proviene de la esclavitud, donde los tenían marginados y ellos se asociaron entre ellos. Ellos tienen la misma forma de hablar. Independientemente de si son en el sur de Estados Unidos, en el norte, en cualquier región de Estados Unidos, a pesar de la diferencia geográfica, hablan con el mismo jerga porque culturalmente están muy unidos. Sin embargo, blancos del norte hablan diferente que blancos del sur. Y eso es lo que genera como ese sentimiento de unidad que les da a ellos, que los diferencia y que está, en mi opinión, generado por el racismo que existe en todo el país. ¿Qué me cuentas del famoso profiling, ¿no? Que no sé ni cómo sería la traducción, pero es enfocarse en una persona por el color de su piel, ¿no? Es un género en YouTube prácticamente. Yo que veo mucho YouTube en inglés, sí. Hay un género que es la policía parando a negros y claro, y siempre sale como meme cuando pillan a un agente del FBI, a un juez y no sé cuánto, y ponen a esos policías en su sitio, ¿no? Que bueno, que en los peores de los casos llegan a la muerte, como hemos visto, ¿no? Es decir, se ve claramente que están muchos policías poco formados y más predispuestos a tarjetear, ¿no? A profilear, ¿no? A los negros. Pero también te voy a hacer una pregunta, es decir, y es pregunta complicada. ¿Hay algún motivo que justifique eso? Es decir, a lo mejor tu hijo, Brandon, con una capucha y caminando por la calle en plan tal, con esa pinta, es decir, puede haber, ¿sabes? No hay ninguna diferencia con un laja de verdad, negro, que también los hay, en el sentido de que ese profile que ellos hacen tiene motivación, es decir, porque el argumento que yo escucho en las redes, porque también los escucho la otra parte, ¿no? Lo que dice Trump, o por lo menos sus seguidores, dicen, no, es que los que más asesinan son los negros, o los que más, la violencia es más entre ellos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna motivación que justifique eso? Y te pregunto tu parte personal, evidentemente, ¿tú lo has notado? Yo la reflexión que hago sobre eso es que la violencia está más asociada a la pobreza. Entonces, ellos eran esclavos, ¿no? Porque casi todos los negros que hay, todos los que yo conozco, mi esposa, mi hijo, todos provienen de que eran esclavos. De hecho, el tío de ella escribió un libro explicando, fue capaz de ir hacia atrás en el tiempo y encontrar sus orígenes, ¿no? Venían de Malabo, de Guinea Ecuatorial, en Malabo, que eso cerca de Camerún. Y tú pasas de ser un esclavo a un capitalismo, ¿no? Al capitalismo. Entonces, donde no tienes muchas capacidades para escalar socialmente. O sea, entonces eres más pobre. Entonces, yo creo que como en una sociedad donde es difícil escalar socialmente, a menos que tengas dinero, pues mucha gente les ha costado salir de esa pobreza, ¿no? Entonces, la violencia, en mi opinión, está asociada a la pobreza. Hay más violencia y eso pasa, yo creo, en todos lados, aquí también. Sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, yo creo que claro, que muchos de los negros son pobres y entonces ahí intentan poner a un negro de clase media o lo que sea, aunque sea pobre, pero que es una persona honrada, ¿sabes? Que lo intentan poner dentro del mismo grupo de las mafias de gente que sin recursos y sin capacidad de progresar se organizan para buscar otra manera de vivir. Eso es mi reflexión. No tiene que ver con el color. En mi opinión es la pobreza y luego también existe un racismo institucional, ¿sabes? Una persona más o menos pobre, así y tal, en Estados Unidos las cárceles son privadas, ¿no? Y en muchas hay programas de trabajo que los pones a trabajar y no les pagas nada, a lo mejor $1 o $2 o $3 a la hora o al día, sí, muy, muy poco. Entonces se han descubierto un montón metían a un tío en la cárcel por fumar marihuana, imagínate, que ahora es legal en casi todo el país, ¿no? En casi todos los estados es legal. Pues los metías 20 años, un tío súper pobre que no podía defenderse legalmente y tal, y lo ponen a trabajar en una cárcel privada explotado. Es una forma de esclavitud moderna que ha hecho y donde habían jueces ligados con policías y ligados con tal. Y eso es específico así, pero también existe una
un racismo enseñado, ¿sabes? De pequeño te enseña a pensar que son peligrosos, que tal, y yo creo que es básicamente eso lo que explica el problema que hay. Bueno, y claro, y tú lo... Y lo que quiero mencionar es que en España no estamos exentos, ¿eh? Que cada vez lo he visto más. Aquí en Gran Canaria mataron a un negro, la policía, a tiros, hace poco. Que eso, vamos, yo no sé si ha ido a la cárcel, pero muy poca gente protestó. Por suerte... Bueno, a ver, en ese concreto era un aeropuerto. En un aeropuerto. El tío iba armado con un machete y lo tirotearon. Desde luego... Pues me parece súper ineficiente un policía que haga eso. Es como decir claro. un médico que tiene que salvaguardar al paciente y para que no haya problemas se carga al paciente. Desde luego, después se vio que ese chiquito tenía problemas de salud mental. Es que eso en Estados Unidos pasa todo el rato. Lo defendieron mucho, la comunidad se manifestó porque según parece era un buen chico, trabajaba... Es exactamente lo que pasa en Estados Unidos. Hacía trabajos sociales y tal, y ese día se le dio un tal. Entonces, que lo tirotearan, claro, la pregunta es exactamente lo que hubiera pasa en Estados Unidos. Si hubiera sido blanco, ¿lo hubieran pegado Segurísimo que no. Segurísimo que no. Lo tengo, pero segurísimo que no. Yo creo que tampoco. O por lo menos lo hubiesen tirado las piernas, no lo sé. Pero vamos, seguro que no lo mata. Creo que es más fácil. Segurísimo que no lo mata, en mi opinión. Creo que es más fácil deshumanizar a algo externo Claro, alguien que... Y además que llega un mensaje, tío, que me tiene preocupado. El mismo discurso que escuchaba yo de mí mismo en Estados Unidos, de los latinos, hispanos y tal, delincuentes y no sé qué tal, lo estoy escuchando ahora aquí en Canarias de Marruecos o de otras regiones, tío, y yo, joder... que yo convivía con muchos de la gente emigrantes, que yo la verdad que yo estaba en una situación de súper privilegio. Y a pesar de todo, sufrí 9 meses sin poder trabajar, pero yo veía, por ejemplo, tenemos una chica que nos ayudaba con Ventor y tal. Ella simplemente había pedido asilo político y por estar irregular en el país le habían puesto un collar en la pierna para tenerla controlada, no se podía mover, como si fuera un criminal y un discurso... somos violadores, delincuentes y tal. Y ese mismo discurso lo escucho aquí de otras regiones y eso está desmontadísimo, que esas cosas no son verdad. La inmigración no atrae la delincuencia. La inmigración atrae la riqueza o el bienestar, ¿sabes? Si tú vives bien y tienes mejores condiciones, pues viene otra gente porque es una necesidad humana ir a un sitio donde puedas progresar. Yo creo que la clave está, tío, a ver si estás de acuerdo conmigo, en la deshumanización, ¿no? En lo que es distinto, lo que es lejano, es más fácil tarjetearlo y encasillarlo porque se desconoce, ¿no? Tenemos el miedo, que es muy humano, a lo desconocido, ¿no? Entonces, claro, cuando eso lo he dicho, que yo he alucinado con Trump. Es decir, Trump cambió la manera de hacer política a nivel mundial y ahora estamos viendo cómo se reproducen esas narrativas. Y lo decía así, they are rapists, they are murderers, son asesinos, son violadores, son tal. Entonces, se genera una percepción mental en la sociedad y sobre todo a la gente que está predispuesta y que tiene también miedo de esas minorías que llegan a considerarlos así. Exacto. Pero claro, ahora que es que es tremendo, porque después también eso sale mucho en internet, ¿no? Es decir, que me hace hasta gracia, perdón que me ría porque no tiene gracia ninguna, claro. Pero claro, la gente, los blancos, les vienen a preguntar que si llevaron a Felipe, el que me limpia el jardín, coño. Es que es verdad. Yo quiero que se lleven a los malos, a los delincuentes. No a este que ahí está en la comunidad, vive aquí, nos ayudaba a todos, tal. Claro. Sí, muchos votantes de Trump se están dando cuenta de las propias repercusiones, que ser racista no le perjudica, no le beneficia a nadie. Pero Leandro, fíjate la reflexión con eso, tío. Es decir, son racistas también en un mundo, es un racismo ficticio, porque ellos conviven con gente con la que les ayuda, se llevan bien. Con la que son amigos, es decir, claro. No es un racismo real, ¿sabes? Claro. Es un racismo contra algo que no existe. Ahí viene un debate. Porque cuando se quejan de que se me llevan al cartero, al que me cuida el jardín, al primo de mi hermana, quiero decir. Total. Es que yo creo que es retórica. El racismo es retórica. Es retórica. En realidad yo creo que la gente no es tan racista en general. Nadie es tan racista. Es una retórica que se usa para ganar votos y tal. Yo creo que la gente en realidad es mucho más buena, incluso los votantes de Trump. Yo creo que son víctimas de que les han lavado el cerebro un poco. Yo creo que en realidad muchos pueden ser buenas personas que han caído en esa retórica porque todo el mundo es sensible a que te coman el cerebro. Si tú todos los días, en todos los medios, en las redes sociales y tal, ves información
que te engaña, que te dice, no, pues son todos unos delincuentes, unos tal. Al final acabas incorporando eso a tu mentalidad y yo creo que eso te deshumaniza, porque ves a otros seres humanos y los odias o los tal, y te acaba deshumanizando. Para mí lo que es humano es, que siempre dice tratar con humanidad, ¿no? Lo que es humano es, y que incluso las religiones lo protegen, que ellos son súper religiosos. La religión dice que tienes que amar al prójimo, que tienen que tal, y entonces incluso contradicen a sus propias religiones, que es lo más dentro. Tienes que ayudar al pobre, tienes que dejar las esquinas para que los que no puedan comer y tal. Se supone que la religión contempla ayudar al desfavorecido. Y esto nos deshumaniza de todas las maneras, yo creo, este racismo fascista, digamos. Sí, la verdad que en ese sentido, fíjate, he escuchado últimamente, o por lo menos los medios le han puesto el foco, aquí en España, no sé si lo has visto, que han salido obispos o arzobispos, o sea, gente de la curia importante en España, llamando la atención sobre ese tema. Es decir, oye, perdona, que el mensaje de Cristo es el de la tolerancia y el respeto, porque allí muchas veces se utiliza la carta de la religión para oprimir. Sí, como dentro del paquete ideológico, ¿no? Y están diciendo, perdona, estos no son los valores de la religión, ¿no? Porque también tiene un componente, por ejemplo, aquí en España, de islamofobia, ¿no? De la invasión islámica y tal. Entonces, hay voces cristianas llamando la atención sobre eso, y yo creo que es de agradecer, que habría que... Total, tío. Y por las dos partes también, a lo mejor también estaría bien escucharlos pues bueno, a los judíos o a los musulmanes. Oye, darle voz, claro. Que la religión, en sus bases, por lo que escuchas tú a la gente más razonable, está en amar a las personas y hay que respetarlas todas. Es un derecho humano. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y menos mal, bueno, yo me imagino que ahora la influencia de los últimos papas, que han sido un poco más aperturistas, digamos, en ese sentido, aunque no hayan dicho nada sobre la pedofilia, pero por lo menos se han abierto un poco más. Yo creo que por ahí a lo mejor están... Bueno, yo creo que nos estamos acercando al final. Habíamos dicho que una horita, hemos ya estado una hora hablando. A ver, yo no quería que me influenciara o que no les influenciara a ustedes, a mi audiencia. Está claro que tenemos una cordialidad, pero bueno, lo voy a explicar. Es decir, Leandro no está aquí. Leandro Castañeira Ruiz, que nos acordemos también de la familia de tu madre, de Lidia, de que nos conocemos desde muchísimos años. Nuestros padres eran primos, somos primos segundos, pero no solamente eso, sino que prácticamente nos hemos criado juntos y nos conocemos de toda la vida. O sea, he llamado a Leandro porque creo que su historia es súper interesante, lo que ha vivido en Estados Unidos por sus méritos académicos indudables. Yo ahora mismo, yo no conozco, los habrá a lo mejor, pero no conozco a ningún majorero que haya llegado en la ciencia tan lejos, y en Canarias pues lo veremos, ¿no? Pero está aquí por eso, por su historia, y además es un placer, y creo que todo el mundo lo ha podido ver, que es una persona a la que aprecio mucho y muy buena gente, Leandro. Así que muchas gracias, tío. Y también quería aprovechar este último momento, no sé si también a nivel personal, una última pregunta, que bueno, la quería dejar para el final. Si quieres comentar el tema de eventos, si te ha influenciado también, si ha influenciado a Briana. Sí, la verdad que sí, que a nivel personal, tener un niño con autismo, sí, voy a aprovechar esta oportunidad para compartir que mi hijo, el de 5 años, digamos, el del medio, está el mayor, Brandon, y Ventor es un niño con autismo, y eso también te cambia la vida y también te hace una persona, yo creo, más sensible también para entender muchas sensibilidades, no solo pues, el racismo o que lo pueden recibir los negros o tal, pero la sensibilidad con estos tipos de discapacidades escondidas, digamos, que a lo mejor ni se notan, pero él es incapaz de hablar y luego las perretas que se coge. Yo la verdad que, joder, lo he sufrido un montón. Y cuando la gente se mosquea porque no lo entiende, que él es diferente y tal, pues nada, yo aprovecho esta oportunidad para crear cierta, ¿cómo se dice? Awareness. Como, un mensaje de empatía, y de conocimiento, de llamar la atención, ¿no? Sobre el problema. Sí, sobre los niños con autismo y otras neurodivergencias, que la verdad que yo es que tampoco lo sabía, pero joder, tío, es durísimo. Que era un niño con... Te viniste antes del verano ya, un poco hiciste la mudanza. Sé que eras pasado mal allí porque el sistema que hay aquí no lo hay allí, ¿sabes? Con el tema de Ventor, un sistema público, un sistema sanitario y social prácticamente privado o inexistente. Imagino que habrás notado la diferencia, ¿no? Claro, estamos allí solos, sin ningún apoyo familiar. Por suerte en California, esto hay que decirlo, sí tienen
sistemas para ayudar a niños con autismo y pudimos acceder a ayudas y tal, pero aún así el hecho de estar tan solos, porque ella no es de California también, me la traje de Missouri, California, ella vino conmigo y, y poder estar allí solo, sin apoyo familiar y nada, la verdad que nos mataba y porque es súper demandante, ¿sabes? Tenía que dejar muchas veces el trabajo, lo echaban de las guarderías por su comportamiento, ¿sabes? Y gracias a que el colegio a cierta edad ya es público allí, cuando eres pequeño, y ahí no te lo pueden echar. Entonces ahí tienen que aprender y ahí están gente Bueno, especializada. cuando habla de su comportamiento ni quisiera nada malo, es decir, lo normal de un niño con autismo. Con autismo, sí. Y tampoco tanto, porque... Sí, ahora la verdad que está muchísimo mejor, la verdad. Está muchísimo mejor. Nosotros empezamos a hacer tratamientos tempranos y tal. Pero sí, la verdad que era casi obligatorio que nos viniéramos, ¿sabes? Porque ahí hubiéramos acabado divorciados o algo, peleándonos. Madre mía. Y tal. Así. Y bueno, me gustaría también comentar algo antes de irme, que Briana, cuando vino aquí para conseguir ella sus papeles, yo creo que hay también... España es un país también bastante racistilla. Lo voy a introducir yo, porque para que un poco ponerte en el camino. Es decir, lo que te pasó a ti para ir para allá, le ha pasado a Briana para volver. Sí. Que Briana, la mujer de Leandro, trabaja para Mastercard. No es que sea... Sí, claro. O sea, trabaja para una multinacional y, bueno, podría tener alguna facilidad de movilidad y ha sido el Estado español el que la ha puesto como si fuese... Sí, como si hubiese llegado a una patera prácticamente, ¿no? Total, tío. Si la abogada decía, pero si el caso tuyo es más fácil, nos hacían requerimientos, que no tenían ni sentido. Yo soy de aquí, ¿sabes? Tengo hijos. ¿Cómo va a ser un matrimonio? ¿Cómo le voy a estar dando papeles a ella que viene de Estados Unidos y trabaja en Mastercard? Si me está ella dando a mí, me está ayudando ella a mí, si acaso. Es que no tenía sentido ninguno. Nos hacían un montón de requerimientos y Briana se pensó que era un tema racista. Dice, yo creo que esto es racismo. Y de la misma manera que nos trataron a nosotros mal, nos están tratando allí, nos están intentando tratar mal aquí. Y yo creo que España tiene ese problema que es un poco, en el tema de inmigración, es bastante racista, ¿sabes? Por lo menos por mi experiencia ahora, el tema de papeleo y tal, parece que lo es. Y lo hemos sufrido un montón. Lo sufrimos un montón. Al final la tuvieron que parar. Ella tuvo que dejar de trabajar porque no le daban los papeles y justo empezó a trabajar hoy. Hoy es el primer día de trabajo de Briana, después de que lo hubieran parado porque no se le resolvían los papeles y tal. ¿Cuándo inició el procedimiento? En febrero. En febrero. 7 meses. 7 meses una persona casada con un español. Sí. Y con un matrimonio hace no cuántos años. No sé sí, cuántos hace años. 7 años estamos casados. Con hijos juntos. Con hijos. Y se suponía que iba a tardar 3 meses. Y el tío nos ha recurrido varias veces que decía, pero si este caso es el más fácil que he tenido, ¿sabes? Si tú estás aquí, tienes trabajo, todo, ¿sabes? Y sí, al final no ha habido un montón de problemas. Yo tampoco he emigrado nunca, pero bueno, sí te puedo dar como dato lo que me cuentan las asociaciones que trabajan con el tema de inmigración. Te desmontan completamente ese mito, ¿no? O sea, eso de que vienen con las paguitas, con dinero por delante, de que tienen facilidades, es al contrario. Es decir, o sea, una persona que viene sin papeles, tela para conseguir regularizarse. O sea, es un camino muy, muy duro. Tanto el que viene a hacer el cafre, que algunos lo señalan, que son la minoría, como los que vienen legítimamente a buscarse la vida. Claro. Y muchas veces con empleadores dispuestos a ponernos a trabajar y no pueden. Total. Pero bueno, quiero cerrar, Leandro, con una reflexión a futuro y volvemos a donde empezábamos, que es la parte más profesional. Tú vienes de otro sistema, vuelves al sistema europeo, canario, español, universitario. ¿Crees que eso te puede generar algún tipo de, no sé si choque o ganas de cambiar una cosa? Porque tú conoces las dos cosas. Está claro que aquí se funciona de una manera. Yo no sé si es bueno, malo o regular, porque lo desconozco, pero tú que conoces las dos partes, ¿qué crees que puedas aportar? ¿O crees que puede haber alguna fricción en digamos, la parte más universitaria, investigadora, científica? Yo creo que puedo aportar aquí un montón. Yo creo que justifica el atraer talento. Yo creo que es buena idea, ¿sabes? Que nos traigan, que nos formamos aquí. Hemos sido carísimos porque nosotros, pues, educación pública, todo muy barato. Y yo estoy generando un montón de dinero allí y yo creo que voy a ser capaz aquí de... O sea, que creo que el objetivo es correcto para mí venir y finalizar mi carrera aquí y
conocimiento y riqueza aquí. Lo que no sé es que yo me hice, digamos, investigador principal como senior y autónomo allí. La verdad que no sé bien si aquí seré capaz. Estoy un poco nervioso, ¿no? Porque me traen como una especie ¿sabes? Con un investigador importante. Me traen como investigador importante y yo simplemente lo que tengo es espero estar a la altura, ¿sabes? De conseguir financiación, conseguir crear un laboratorio independiente aquí. Eso es lo que yo intentaré y espero poder hacerlo. Ya te digo yo que no vas a tener problema ninguno, tío. Es decir, una persona con tu experiencia, con tu currículum y sobre todo una persona responsable y trabajadora, que es lo más importante. Es decir, al final las oportunidades de los enchufes existen, pero uno se abre camino con su trabajo. Y eso yo creo que nadie lo puede dudar. ¿Sí? Es decir, si tú eres una persona que se esfuerza, que eres eficiente, que tienes iniciativa, como es tu caso, en tu situación o en cualquier otra, vas a llegar. Vas a llegar. La oportunidad te va a llegar sí o sí, porque al final no todo el mundo tiene esa voluntad de trabajar y de tal. Entonces, creo que no vas a tener ningún problema con ese tema. Y estoy segurísimo. Ojalá. No te relajes. No. Yo voy a seguir a tope, claro. Dalo todo y que espero, Leandro, que te vaya todo muy bien a nivel personal. Eso estoy convencido que la familia va a estar súper bien aquí. Sí. Y que a nivel profesional, pues también continúen tus éxitos para ti, para Canarias y para la ciencia española. Pues muchas gracias, ojalá. Sí. Gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros, un grandísimo amigo. Y también gracias a ustedes por estar ahí. Espero que haya sido de su agrado esta conversación que hemos tenido, pues un poco más distendida de lo habitual. Creo que ha estado interesante, que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, hemos presentado a una persona que quizás no conocíamos aquí en Fuerteventura y en Canarias. Y creo que ha estado muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión aquí en Fuerteventura Digital.